Diseño de programas de desarrollo social y cultural. Grado de Educación Social. UNED. Capítulo cuarto. Sobre el plano diseñamos. Primera parte. El mesodiseño. Del profesor Tiberio Félix Murias, del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED, España. Pues bien, de la misma forma que hasta ahora hemos abordado lo que sería el plano más general del diseño, que hemos denominado el macrodiseño, pues entonces, después de ver tanto lo que es la parte más administrativa, que hemos denominado geopolítica, como la parte más de iniciativa social, que hemos denominado sociopolítica, abordamos ahora un plano más concreto de diseño, que sería aquel donde manejamos nomenclaturas frecuentemente escuchadas por vosotros, por cualquier persona, como es el programa y el proyecto. En este nivel de mesodiseño es donde hablamos de proyectos y de programas, entendiendo que el programa es un conjunto de proyectos, pero ya sabéis, en algunas instituciones podría ser exactamente al revés o podrían ser elementos, componentes independientes, es decir que todas las definiciones que damos tienen que ser revisadas o tienen que ser releídas según el momento y el contexto en el cual nos movamos. Dentro de lo que estamos explicando nos ha parecido que la palabra programa era más general, más amplia y que por lo tanto se ajustaba mejor a un conjunto de proyectos. Nosotros en esta primera parte vamos a dedicarnos a estudiar precisamente qué significa el programa y por qué es tan importante como marco de actuación en cualquier institución o en cualquier asociación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dedicamos esta parte a lo que serían los programas y cómo diseñamos los programas. Los programas suelen marcar una identidad, sobre todo los proyectos, y los dirigimos normalmente a grupos de personas, pero decir eso es decir poco. Por eso en una parte del capítulo queremos reflexionar sobre lo que es la propia identidad del programa o del proyecto. Entonces no es lo mismo, si recordáis cuando apareció todo el tema del SIDA, no es lo mismo hablar de grupos de riesgo que hablar de conductas de riesgo. Si revisáis la hemeroteca os daréis cuenta que inicialmente se hablaba de grupos de riesgo, es decir, de colectivos, de grupos de personas que tenían más riesgo de contagiarse de VIH que otros colectivos, ¿no? Pero eso, ¿a qué llevó? Llevaba al etiquetado, llevaba a la estigmación, ¿no? Por lo tanto, es muy importante reflexionar sobre cómo identificamos nuestros programas, nuestros proyectos, y al observar que se producía ese efecto al denominar, ¿no?, a identificar grupos de riesgo, pues entonces se empezó a hablar de lo que sucedía realmente, es decir, de conductas de riesgo. La conducta de riesgo no identifica necesariamente a personas por sus características, sino a comportamientos, y los comportamientos los puede hacer cualquier persona, no solo aquellas que forman parte del grupo de riesgo, ¿de acuerdo? De tal forma que el problema de la identificación de los destinatarios y de la denominación y por lo tanto de la identidad del proyecto, del programa, es un elemento que no es en absoluto secundario, sino que es sustanciosamente primario, y hay que dedicarle un cierto tiempo y mucha reflexión para poder abordarlo adecuadamente. Los programas o los proyectos pueden abordarse desde muchas perspectivas, ¿no? Citamos unas cuantas, ¿no? Por poner algún ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? Podemos ir buscando, por ejemplo, programas para mujeres, ¿no? O podemos buscar la perspectiva de la salud, como es la que acabo de citar hace un momento, ¿no? También hay muchos programas que tienen que ver con el desplazamiento, con el origen de las personas, ¿no? Por tanto, orientados
a inmigrantes, ¿no es? O a características de las personas, que puede ser su edad, y observamos que hay programas orientados a las personas mayores, ¿no? O a personas discapacitadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante reflexionar sobre de qué forma, no solo de qué forma vamos a abordar la aproximación al colectivo, sino cómo nos vamos a presentar ante el colectivo y ante la sociedad, qué identidad vamos a presentar, a marcar, y de tal forma que qué imagen, qué forma de aproximarnos vamos a utilizar, qué estrategia vamos a tener. Eso digo que no es en absoluto baladí, porque además de otro tipo de efectos como el que comentaba antes, puede ser el éxito o el fracaso de un programa, el saberlo presentar adecuadamente o no presentarlo adecuadamente. Por lo tanto, tener recursos es importante, pero no es quizá lo más importante, ¿de acuerdo? En otro momento hablamos también dentro del capítulo de todo lo que tiene que ver con elementos que llamamos circunstanciales. Y yo no puedo llegar a una asociación y proponerme hacer un proyecto para personas mayores, por ejemplo, sin saber cuál es la trayectoria de esa asociación, la trayectoria, el recorrido, si hubo programas similares anteriores o si es la primera vez que se hace, si hubo en el desarrollo de programas anteriores conflictos, problemas, éxitos, etcétera. Por lo tanto, el asunto de la trayectoria es un elemento importante. No puedo tampoco ponerme a preparar proyectos o programas y tener en cuenta si hay convocatorias, porque necesito financiarlos, necesito tener apoyo institucional, tener financiación. Por lo tanto, es muy importante también hacer todo un estudio del contexto que pasa por los elementos que comentamos, desde la propia trayectoria que tiene la asociación, la institución, el programa, otras instituciones que sobre el mismo colectivo, en el mismo territorio han actuado. Y todo eso es necesario tenerlo en cuenta, tener un buen conocimiento de ello antes de ponernos a trabajar. Todo esto significa o puede significar el éxito o el fracaso de un programa. Por lo tanto, como estoy repitiendo muchas veces, quiero que veáis que el problema del diseño no es solo hacer una buena programación, para entendernos, redactar un buen proyecto o un buen programa. Pasa por también una reflexión y una buena preparación de elementos estratégicos. La estrategia es muy importante, es decir, la organización de los elementos, tanto en el tiempo como en el espacio, como en la organización, tanto dentro como fuera de del propio colectivo, de la propia asociación, que es lo que puede significar que eso se realice o no se realice, y si se realiza, que sea un éxito, que tenga efectos positivos, que tenga resultados, logros, o que no los tenga. Por lo tanto, el diseño no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, claramente, una parte de la estrategia para poder llevar a cabo nuestra misión y nuestro trabajo. Dentro de lo que enmarcamos como mesodiseño en este nivel intermedio, es decir, el diseño de programas o de proyectos, entendiendo que un programa es un conjunto de proyectos, dentro de este nivel ofrecemos ahí o proponemos una serie de elementos que es interesante identificar, que es interesante verbalizar, explicitar, con el fin de preparar, de asegurar un poco ese trabajo. Pueden ser esos, pueden ser otros, y solamente quiero destacar ahora unos cuantos. No me voy a detener en todos ellos porque son numerosos, pero sí quiero recalcar unos cuantos para que lo tengamos claro. Por ejemplo, hablamos del diagnóstico. El diagnóstico no es una fotografía de la realidad tal como tenemos aquí en esta vista aérea de este pueblo, sino que es seguramente una simplificación de la realidad, pero destaca, rescata las informaciones, los datos, los elementos más relevantes, más significativos, más interesantes para nuestro diseño, para preparar nuestra intervención. Por lo tanto, sin duda, es una simplificación de la realidad, pero es una simplificación operativa, interesante. Podemos equivocarnos y entonces significará que nuestro diagnóstico es un mal diagnóstico. Pero
hacemos ese esfuerzo en aras a poder ser operativos. Es importante tener en cuenta, cuando hacemos el diagnóstico a sí mismo, los antecedentes, fundamentar antecedentes si hubo, como decíamos, experiencias anteriores. Fundamentar significa si hay investigaciones, si hay algún tipo de estudio, de investigación, comunicaciones, artículos, libros, etc. Es decir, trabajos, resultados o aportaciones de otros profesionales que pueden resultarnos de interés. Es muy importante desde el punto de vista del diagnóstico estudiar muy adecuadamente todo lo que son los destinatarios, ¿no? Los usuarios, el grupo diana que decimos, ¿no? El colectivo de usuarios al que nos dirigimos, porque también acertar en la estrategia, que es otro elemento que tenemos que pensar dentro de un programa o proyecto, acertar o no acertar está en relación con todo lo que hemos dicho, pero sobre todo con los destinatarios. Una estrategia puede ser apropiada para un tipo de destinatario y no serlo para otro tipo de destinatario. Por eso es importante también afinar muy bien en los objetivos. Cuando hablamos de objetivos de un programa, de un proyecto, estamos hablando de objetivos desde la perspectiva del colectivo, de la asociación, de los profesionales. Entonces hablaremos de promover, hablaremos de fomentar, de desarrollar, porque estamos pensando desde nuestra perspectiva. Y es muy importante acertar adecuadamente en los objetivos. Los objetivos tienen que ser consecuencia de todo lo que hemos dicho hasta ahora, de un buen diagnóstico, de una buena estrategia, de un buen estudio de los destinatarios, etc. También es importante que pensemos adecuadamente en qué tipo de acciones, qué tipo de recursos, qué tipo de estructura le vamos a dar al proyecto o al programa, cómo organizamos las diferentes actividades o acciones que vamos a hacer. Todo eso es muy importante. Organizar significa organizar en el tiempo, pero también significa organizar, relacionar entre sí, cómo se complementan, si son alternativos, si son complementarios, si son sustitutivos unos de otros, etc. Si son consecuencia o secuencia, ¿no? Uno detrás de otro, y uno es necesario, es requisito para el siguiente, etc. Todos estos componentes organizativos son muy importantes a la hora de diseñar un buen programa. Y finalmente queremos resaltar, hay muchos otros elementos, ¿no?, sobre la fidelización, el equipo, la promoción. Hay muchos elementos que comentamos ahí que es muy importante tener en cuenta porque pueden mejorar sustancialmente el desarrollo de cualquier programa o proyecto. Pero hay un elemento en el que también me quiero detener al final de este capítulo, y es el tema de la evaluación, porque la evaluación no solo nos permite asegurar antes, ¿no?, a través del diagnóstico, una buena preparación, durante un buen seguimiento y a la postre, finalmente, después de, para una buena recapitulación, nos asegura un buen desarrollo del proyecto, pero también nos permite ganar mucho en profesionalidad. De todos los elementos que he dicho, además de los aspectos estratégicos, la organización del personal, la imagen que damos con el proyecto, su organización, etcétera, hay un elemento que yo creo que no podemos olvidar y que demasiadas veces se olvida o se lleva a un plano, digamos, de operatividad secundaria. No se le valora suficientemente, y es el tema de la evaluación. Por lo tanto, la evaluación es el elemento con el que quiero terminar, digamos, resaltando dentro del conjunto de todos los componentes de un proyecto o de un programa. Este es el diagrama, el mapa conceptual del tema, donde se destacan alrededor todos los componentes del diseño y en la parte central algunos elementos operativos o profesionalizantes que yo creo que son importantes tener en cuenta. Pero dentro de todo este mapa conceptual, lo importante es la acción del programa, las acciones del programa. Y por eso, en el próximo capítulo, vamos a ver una parte importante de los programas, que es su financiación, para luego, finalmente, en el siguiente capítulo, a hablar de empezar ya con todo lo que son intervenciones concretas, elementos, digamos, que forman parte del día a día del educador social.
El siguiente capítulo, por tanto, hablará de las convocatorias oficiales.